70 razones para hablar en lenguas, capítulo 10. El gran intercesor, lenguaje espiritual, el mayor instrumento de intercesión. La palabra de Dios exhorta a los cristianos a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Recuerde que Pablo usó los términos orando en el Espíritu y orando con el Espíritu como sinónimo de orar en lenguas con nuestro idioma espiritual. La última frase en el versículo de Efesios 6:18 dice que debemos hacer oración y súplica por todos los santos en todas partes. La mayoría de los cristianos solo conoce a un pequeño número de santos muy bien, como a sus familias y amigos más cercanos, e incluso entre ellos puede que no sepan lo que está sucediendo en sus vidas, sus necesidades de oración o la mejor forma de orar por ellos. Pero la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo conoce a cada santo en todas partes y cada una de sus necesidades en cualquier momento en el tiempo. El cuerpo resucitado de Jesús está sentado a la diestra del Padre haciendo intercesión por los santos. Sin embargo, su Espíritu Santo está dentro de los santos intercediendo por ellos y a través de ellos. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 al 27 y versículo 34. Nuestro lenguaje espiritual ora desde la mente del Espíritu Santo. Cuando la Escritura dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, está revelando que el Espíritu Santo intercede por nosotros con nuestro idioma espiritual. Nuestro lenguaje natural no puede articular los gemidos internos de lo que el Espíritu en nosotros quiere expresar, por lo que el Espíritu intercede con gemidos que no pueden ser expresados en nuestro idioma aprendido. Expresar significa pronunciar con la voz, dar rienda suelta a los órganos vocales. En el día de Pentecostés, cuando los discípulos originalmente recibieron el don del Espíritu Santo, hablaron en lengua según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Hechos 2:4. Expresarse es dar inspiración y palabras para que la voz se exprese. Es hablar significativamente y en secuencia gramaticalmente independiente del contexto en el que aparece. Expresarse en lenguas no es una algarabía sin sentido o sílabas sin sentido. El don del Espíritu Santo para el creyente es un lenguaje espiritual que puede expresar todos los gemidos internos en el espíritu de un hijo de Dios. Nuestro lenguaje espiritual es la mayor fuente que tenemos para interceder en el espíritu o cumplir el consejo bíblico de orar siempre en el espíritu por todos los santos. Primera de Corintios 2:16 declara que aquellos que son espirituales tenemos la mente de Cristo. La Biblia amplificada dice que tenemos la mente de Cristo y poseemos los pensamientos, sentimientos y propósitos de su corazón. Los sentimientos y propósitos de Dios están en nuestro espíritu, y nuestro lenguaje espiritual ora directamente de las impresiones, motivaciones y propósitos de Dios. La mente de Cristo se origina y fluye de la mente interior de nuestro espíritu y no de nuestro entendimiento natural. Entonces la verdad y el entendimiento pueden venir a nuestra mente natural del Espíritu de Dios dentro de nosotros. La Biblia viviente declara: solo aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos pueden entender lo que el Espíritu Santo quiere decir. Primera de Corintios 2:14. Usando el lenguaje informático podríamos decir que la mente de Cristo está en nuestro disco duro, que es el Espíritu Santo, quien es uno con nuestro espíritu. Hablar en lenguas es el teclado que trae la información a la pantalla de nuestra mente, para que los pensamientos de Cristo puedan ser vistos y entendidos. Los dedos del Espíritu de Dios están dirigiendo las teclas del teclado. Orar en nuestro idioma espiritual trae la mente de Cristo desde la profundidad del Espíritu en nosotros e ilumina nuestro entendimiento, capacitándonos para pensar y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y sus propósitos. Esta es una de las grandes obras de nuestra lengua espiritual, sobre todo cuando necesitamos sabiduría y revelación en algo con el fin de hacer la voluntad de Dios. Romanos 8:27 revela que el Espíritu Santo, junto con la lengua espiritual,
escudriña el corazón del hombre para conocer sus deseos y necesidades, y luego, conociendo la mente de Cristo sobre estos asuntos, Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo y orando sin saber la razón. Hay algunos momentos en que el Espíritu no ilumina nuestro entendimiento natural cuando se trata de lograr un propósito específico. De hecho, esto sucede la mayoría de las veces cuando intercedemos en lenguas. Cuando somos incitados por el Espíritu para interceder, no podemos saber por quién estamos orando, por qué sentimos tal urgencia de orar en lenguas o con qué propósito. La siguiente historia ilustra esta verdad. He leído muchas historias de experiencias de personas que revelan esta verdad, pero esta historia en particular yo personalmente la escuché de unos visitantes misioneros que hablaron en mi universidad bíblica. Los Northrups eran unos misioneros en una nación en las áreas incivilizadas y sin forasteros, especialmente misioneros blancos, que había estado alguna vez en algunas de las zonas tribales. Los Northrups sintieron la dirección del Señor para ir río arriba a evangelizar a una tribu que nunca había escuchado el Evangelio de Jesucristo. El equipo, conformado por marido y mujer y algunos otros, empezaron el largo viaje por el río en la profundidad de la selva inmensa. La señora Northrop había traído un gran ramo de bananos y se disponía a dar uno a cada una de las partes. De repente los nativos con lanzas llegaron gritando y saltando desde la orilla del río y de las ramas salientes de los árboles. Se llevaron todo el equipo misionero a punta de lanza para su pueblo. Los nativos no los mataron de inmediato porque no se les permitía hacer nada con lo que capturaran hasta que el jefe de la tribu lo autorizara. Fue una gran distancia a la aldea, pero cuando llegaron el equipo permaneció de pie frente al rey de la tribu, rodeado de guerreros que los apuntaban con lanzas y cuchillos. El jefe permitió al doctor brujo examinarlos para determinar si serían buenos o malos para el pueblo. El brujo estaba bailando delante de ellos y cantando y gritando con la boca abierta. Fue una muy tensa situación que amenazaba la vida. La señora Northrop oraba desesperadamente a Dios para que los salvara. Ella le pidió a Dios que les mostrara qué hacer. El Señor le susurró a ella que tomara el banano más grande y lo sacara del grupo que todavía tenía en la mano. El Espíritu Santo le dijo entonces que tomara ese banano y lo empujara hacia la garganta del médico brujo la próxima vez que viniera a gritarle en la cara. Ella pensó: ¿estás seguro, Dios? Estamos en suficientes problemas ahora. Si hago eso, nos van a matar por seguro. Pero el Espíritu la incitó con mayor fuerza. Así que la próxima vez que se acercó y abrió la boca para cantar sus hechizos, ella metió ese banano tan duro y tan lejos como pudo hasta bajar a la garganta de ese brujo. De inmediato cayó al suelo respirando con dificultad, pero no podía respirar a causa de la banana en la garganta. Todos los guerreros y todos los miembros de la tribu quedaron congelados, en estado de shock y asombrados ante lo que estaban contemplando. Los guerreros estaban muy atemorizados por el brujo y tenían miedo de hacer algo que lo ofendiera. Después de unos minutos de silencio y de nadie moverse, excepto el brujo que se retorcía en el suelo, de repente escucharon al gran rey comenzar a reír a carcajadas. Luego le habló a la señora Northrop, diciendo efectivamente: «Ven y cuéntame sobre tu Dios, que te hace lo suficientemente valiente como para embestir un banano en la garganta de mi doctor brujo, cuando hasta mi más poderoso guerrero no se atrevería a hacer tal cosa. Sin embargo, una simple mujer ha amordazado a mi médico brujo». El equipo misionero fue entonces capaz de predicar el evangelio a la tribu. El rey nació de nuevo, junto con todo su pueblo, y la tribu se convirtió en una gran influencia para el cristianismo en toda la región. El equipo misionero fue capaz de volver a casa con seguridad y continuar con su ministerio. Cuando llegaron de regreso a los Estados Unidos, compartieron su experiencia en su congregación. Una de las hermanas se acercó a ellos y comenzó a hablar con entusiasmo. Ella les contó sobre su experiencia cuando el Señor le dijo que orara en lenguas hasta que Él le indicara que podía parar. Ella sabía por los sentimientos en su espíritu que estaba intercediendo por algunos santos en algún lugar por alguna razón. Pensó en los Northrups mientras estaba orando, pero no sabía a ciencia cierta que estaba orando por ellos. Ella oró sin cesar durante 4 horas antes de sentir un comunicado para dejar de orar en su lengua espiritual. Cuando se comprueba la fecha y la diferencia de horarios, descubrieron que la hermana comenzó su intensa intercesión al mismo tiempo que los nativos capturaron al equipo misionero
y ella no había dejado de orar hasta que el rey y su pueblo habían aceptado al Señor. Una importante verdad es revelada en este incidente. Cuando el espíritu de intercesión se levanta en su interior con intensidad para que usted ore en lenguas e interceda, no deje de orar hasta que se sienta la paz de la victoria y la libertad para cesar la intercesión. Hay cientos de otras historias de cristianos siendo usados por Dios para interceder en el espíritu por cosas que su mente natural no entendía. Muchos de ellos puede que nunca sepan lo que lograron hasta que lleguemos al cielo. Nada se logra sin oración. Hay un principio divino y una ley espiritual de Dios para la raza humana que tenemos que entender. Nada se logra en la tierra para la causa de Dios sin que alguien en algún lugar primero ore para que llegue a existir. Dios está continuamente en busca de una persona que sea un instrumento para interceder por sus santos. Ezequiel 22:30. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por intercesores que se levantarán y tomarán el tiempo para dejar que el Espíritu Santo interceda a través de ellos en las lenguas de su idioma espiritual. Nada se logra en y a través de la Iglesia en la tierra sin intercesión. Esa es una de las razones principales por las que el Espíritu Santo escogió las lenguas desconocidas del lenguaje espiritual como el regalo más grande que Él podría dar a los hijos de Dios. El Espíritu Santo puede dirigir a millones de cristianos que son sensibles al Espíritu para que intercedan por 1.000.000 de necesidades diferentes. O bien, si la necesidad es mucha, Él puede tener a 1.000.000 de cristianos en todo el mundo unidos en oración por la misma cosa al mismo tiempo. Los ojos del Señor están explorando la tierra para encontrar a los que tienen el don, que están dispuestos a orar en cualquier momento en que el Espíritu los dirija. Cuando Jesús nos dice que oremos al Señor de la mies para que levante obreros para la cosecha, parte de lo que Jesús tenía en mente era la labor de intercesores. Los intercesores son como parteras que ayudan a los bebés a llegar a su destino. Los intercesores orando en lenguas dirigidos por el Espíritu hacen que las almas sean salvadas, los cuerpos sean sanados, haya avivamiento en la iglesia, liberación de las finanzas para avanzar el reino de Dios, y la lista podría seguir y seguir. Los intercesores proféticos son los que han aprendido el valor de orar con su lengua espiritual. También reciben palabras de ciencia y sabiduría y discernimiento de espíritus para orar específicamente en sus lenguas natales y para hacer proclamaciones proféticas para el cumplimiento de los propósitos proféticos de Dios. La mayoría de los poderosos guerreros de la oración oran sobre lo que saben acerca de la situación al hacer sus peticiones a Dios. Luego cambian a su lenguaje de oración espiritual para orar con el fruto y los dones del Espíritu en la voluntad de Dios con plena autoridad. Cuando yo era un predicador en el centenario de la calle Azusa, investigadores anunciaron que más de 600 millones de cristianos habían recibido el don del Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas. Si solo 1.000.000 de ellos dedicaran al menos 30 minutos al día al Espíritu Santo para orar en sus lenguas espirituales, podríamos empezar a cambiar el mundo. Tremendo poder sería liberado en la iglesia en todo el mundo, y el reino de Dios sería demostrado en todas las naciones como un testimonio del señorío de Jesucristo. ¿Quién va a escuchar el llamado a ser un segador de la cosecha y un instrumento a través del cual el Espíritu Santo puede interceder? La mies está verdaderamente madura, pero los intercesores espirituales son muy pocos. Estoy orando para que cada uno de ustedes que leen este libro no solo llene su cabeza con conocimiento, sino que su corazón arda de pasión para que despierte su fe y pueda tomar acción y convertirse en un intercesor profético. Debemos contar como un honor y un privilegio que Dios nos regaló un lenguaje espiritual que puede ser la voz de Cristo Jesús hablando a través de nosotros, intercediendo por sus hijos. Esta es una forma en que cumplimos la Escritura, que dice que somos colaboradores juntamente con Cristo. 2 Corintios 6:1, Romanos 8:17. Cristo hace intercesión con los santos. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, y Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por los santos. Solía preguntarme cómo Jesús hace intercesión por millones de santos a la vez. Ahora veo que Él no lo hace solo a través de su boca, sino a través de los millones de bocas que son miembros de su cuerpo. La principal forma en que Jesús intercede es por medio de su Espíritu que intercede a través de nosotros con el lenguaje espiritual. Recuerde que somos bautizados en el cuerpo de Cristo y ahora somos miembros del único cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza.
Somos uno con Cristo porque el que se une al Señor es un espíritu con Él en un solo cuerpo. Somos uno con todo lo que Jesucristo es y hace. Esto incluye ser uno con Cristo en su ministerio de intercesión, donde estamos sentados con Él a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Somos coherederos con Cristo en todo lo que heredó de su Padre Dios. Cuando Jesús resucitó de los muertos y dio a luz a su iglesia, le encargó a su iglesia todo lo que Dios Padre le había encomendado que la iglesia fuera e hiciera, incluyendo el ministerio de intercesión espiritual. 1 Corintios 6:17, Efesios 2:6, Romanos 8:17, 1 Juan 4:17. El Espíritu Santo dio a todos los miembros del cuerpo de Cristo que creen y reciben el don de su propio lenguaje espiritual, la habilidad de ser uno con Cristo en la intercesión en el Espíritu. Recuerde lo que dijimos al principio de este libro, que la mayoría de los cristianos bautizados en el Espíritu no entienden o no utilizan más de un 10% del poder y los propósitos que Dios ha ordenado para que el idioma espiritual haga en y a través de los santos. Que todos los que lean este libro comiencen a aumentar en el conocimiento y la experiencia de ministrar en sus lenguajes espirituales hasta que usen el 100% del propósito del Espíritu Santo en darles el mayor regalo posible para el creyente. Beneficios personales de la intercesión en el Espíritu. Devoción y adoración aumentadas. Hay muchos beneficios personales que vienen de interceder en el lenguaje espiritual. Es el mayor medio por el cual adoramos a Dios en espíritu y en verdad. También el Espíritu intercede por nuestras necesidades personales. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 al 27. De acuerdo con la revelación de esta escritura, el Espíritu Santo conoce plenamente las aspiraciones más profundas y los deseos de nuestro espíritu. El Espíritu intercede a Dios por nosotros a través del lenguaje espiritual que nos dio. Nuestro espíritu redimido está tan agradecido con Dios y lo ama por completo, pero nuestro entendimiento y palabras naturales son insuficientes para expresar los profundos gemidos, deseos y el amor en lo profundo de nuestro espíritu. Nuestro lenguaje espiritual ilimitado es capaz de expresar todo lo que no podemos hacer con nuestro lenguaje natural. El apóstol Pablo declaró que él podía cantar y adorar con palabras que entendía, y podía adorar y cantar alabanzas a Dios en su lengua espiritual con palabras que no entendía. Algunos alabamos a Dios con nuestro lenguaje natural. Se satisface nuestro entendimiento y nuestra alma es bendecida, pero cuando alabamos con nuestro idioma espiritual, nos satisfacemos y bendecimos en la profundidad de nuestro ser más íntimo. Tenemos que adorar y alabar a Dios con ambos, nuestro idioma que entendemos y nuestro lenguaje espiritual. Ambas maneras tienen ventajas para el creyente. En el día de Pentecostés, los 120 discípulos recibieron el don del Espíritu Santo y hablaron en lenguas desconocidas. Muchos judíos extranjeros entendieron algunos de los idiomas que hablaban y les sorprendió ver que los discípulos estaban hablando de las maravillas de Dios. Es bíblico exhortar a una congregación de creyentes cristianos a adorar a Dios por un periodo de tiempo con las lenguas espirituales. La mayoría de los cristianos no saben qué decir cuando levantan las manos y alaban a Dios por varios minutos. Muchos simplemente dicen gracias Señor, aleluya, gloria a Dios, pero después de unos minutos se quedan sin palabras y frases para expresar plenamente el amor y el aprecio que sienten por Dios. Sin embargo, nuestra lengua espiritual tiene un medio de expresión ilimitada. Muchas veces durante la adoración, en mi mente pienso en las cosas buenas que Dios ha hecho por mí y lo que Él quiere hacer por mí, mientras que al mismo tiempo mi boca está expresando mi devoción a Dios en otras lenguas con mi lenguaje espiritual. En la década de 1950, un movimiento de restauración de Dios restauró el ministerio de cantar alabanzas a Dios en adoración melodiosa. Participé en servicios donde las olas de adoración continuaron durante horas. Los adoradores alababan a Dios con sus lenguas naturales y sus lenguas espirituales. Recuerdo un servicio en particular que era típico de muchos que se prolongó durante 4 horas.
Había unos 45 minutos de adoración melodiosa y luego la adoración se redujo a un murmullo mientras 3 o 4 profecías fueron dadas. Luego poco a poco se levantaría de nuevo una creciente adoración y alabanza a Dios. Esto continuó durante horas con olas de adoración y profecías. Muchos dijeron que sonaba como un coro celestial, cantando al unísono en armonía a Dios. Gran parte de nuestra expresión de adoración era en nuestro lenguaje celestial del Espíritu, el cual tiene la habilidad de expresar la adoración en tonos celestiales. Jesús dijo que el Padre busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Adorar en nuestro idioma espiritual es una de las principales formas de adorar a Dios en el Espíritu. Somos los que adoran a Dios en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús. Filipenses 3:3. La oración en el Espíritu siempre está en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo dirige nuestra lengua espiritual a orar oraciones de acuerdo con la voluntad de Dios. Probablemente la única vez que podemos estar seguros de que estamos orando 100% en la voluntad de Dios es cuando estamos orando en el espíritu de nuestra lengua. Dios siempre responde a las peticiones que se hacen en la alineación con la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 de Juan 5, 14 al 15. El Espíritu hace intercesión por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el Espíritu busca en el corazón del hombre y conoce los deseos y las necesidades del hombre y la voluntad de Dios con respecto a esas necesidades y deseos. Romanos 8:27. El Espíritu solo nos dirige a orar conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, podemos estar orando en nuestro entendimiento para que Dios nos bendiga con popularidad y gran reconocimiento, pero cuando empezamos a orar en lenguas, la lengua espiritual puede comenzar a orar a Dios para arreglar situaciones, para traer humildad en nuestras vidas. El Espíritu puede saber que el orgullo está empezando a formarse en nosotros, debido a nuestro éxito actual y la alabanza del hombre. El Espíritu sabe que el orgullo viene antes de la autodestrucción y la altivez del espíritu antes de la caída. Proverbios 16:18. Por lo tanto, Él intercede por nosotros para guardarnos de caer y causarnos autodestrucción. La Biblia dice: el corazón es engañoso por sobre todas las cosas, y ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño el corazón y pongo a prueba la mente. Jeremías 17:9. El Espíritu conoce plenamente las intenciones secretas del corazón del hombre, pero dirige nuestra lengua espiritual para orar según la voluntad de Dios. El lenguaje espiritual: ayudador, consolador, intercesor y fiel amigo. Debemos apreciar grandemente nuestro don del Espíritu, porque nuestro lenguaje espiritual es lo que nos ayuda con todas nuestras situaciones desafiantes. Orar en lenguas nos da poder cuando somos débiles, nos consuela cuando estamos tristes por circunstancias de la vida, intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios y nos une a Jesús, nuestro fiel amigo de quien siempre podemos depender. Cuando no sabemos cómo pedir para orar como conviene, podemos cambiar la oración a nuestro idioma espiritual y la oración irá directamente al corazón del asunto con la sabiduría y el poder de Dios para satisfacer la necesidad. Nuestro lenguaje espiritual digno de confianza se levanta como un poderoso guerrero y guerrea espiritualmente en contra de nuestra oposición y enemigos. Nuestro lenguaje espiritual nos llena con el amor de Dios, el fruto del Espíritu, y nos permite manifestar los dones poderosos del Espíritu Santo. Ahora entendemos mejor por qué Jesús dijo a sus discípulos que era mejor para ellos que Él se fuera, para que el Espíritu Santo pudiera venir. Si Jesús no hubiera muerto, resucitado y ascendido al cielo, entonces no hubiera podido enviar al Espíritu Santo, del cual Él dijo que sería más beneficioso para ellos que Él quedarse con ellos con su cuerpo mortal. Juan 16:7. Recordemos de nuevo que el mayor don de Dios para el mundo fue Jesucristo su Hijo, el regalo más grande que Jesús pudo dar a su iglesia, el Espíritu Santo. Y el mayor regalo que el Espíritu Santo pudo dar a cada creyente fue su propio idioma espiritual. Ahora entendemos mejor por qué el Espíritu Santo eligió el don de lenguas como el mejor regalo que podría dar a los que Jesús redimió por la sangre de su propia vida. Demos un gran agradecimiento al Espíritu Santo por su tremendo y todo suficiente don.
El lenguaje espiritual, nuestro mejor psiquiatra. Durante el movimiento carismático de los años 1960 y 1970, varios psiquiatras profesionales recibieron el don del Espíritu Santo. Ellos analizaron y evaluaron lo que el hablar en lenguas hace para cada creyente. No solo evaluaron lo que hizo por ellos personalmente, sino que entrevistaron a muchos de los que hablaban en lenguas. Un psiquiatra sabe que la principal forma en que puede ayudar a un individuo es mantener al paciente hablando hasta que finalmente descubre las cosas ocultas en el subconsciente de su mente, que son las causas de sus problemas mentales y emocionales. Cuando el paciente llega a conocer la verdad sobre lo que estaba causando el problema, él puede entonces erradicarlo de su vida. Cuando los pacientes llegan a conocer la verdad hace libres. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 32 y 36. El diablo usa las obras ocultas de las tinieblas en la mente subconsciente de una persona. Ocultos en la mente subconsciente están los traumas del pasado, miedos, heridas, pecados secretos. Muchos cristianos viven su vida siendo influenciados por estas cosas ocultas, lo que les impide vivir una vida cristiana victoriosa. Cuando una persona se arrepiente, Jesús le perdona todos sus pecados pasados, pero muchas de las experiencias negativas de la vida pueden permanecer incrustadas en su subconsciente. El diablo usa esas cosas negativas para atormentar, obstaculizar e impedir al creyente disfrutar plenamente, vivir y manifestar la naturaleza y el carácter de Jesucristo. ¿Qué pueden hacer 30 minutos de oración en el lenguaje espiritual? Un psiquiatra lleno del Espíritu dijo que si él podía conseguir que sus pacientes oraran en lenguas por lo menos 30 minutos al día durante 30 días, entonces no tendría que verlo más. ¿Por qué? Porque el Espíritu ora en lenguas desde el área subconsciente del hombre. El Espíritu Santo derrama la luz de Dios en las zonas ocultas del subconsciente y entonces, en lenguaje espiritual, las desarraiga y la lava fuera del alma. Como cristianos bautizados en el Espíritu Santo tenemos nuestro propio psiquiatra dentro de nosotros. Su nombre es el Doctor Lenguaje del Espíritu y su oficina está abierta a las 24 horas del día. Todo lo que tenemos que hacer es presentarnos y él comenzará a hacer su trabajo profesional dentro de nosotros. Una ilustración de la fuente de agua. Jesús también dijo que el don del Espíritu Santo es como un pozo que fluye, como un río de agua viva. Juan 7, 38 al 39. Cuando vivía en nuestra granja en Oklahoma, a mi hermano y a mí nos gustaba ir a cazar con nuestros perros. No llevábamos nada de agua con nosotros porque sabíamos la ubicación de una fuente de agua donde íbamos a cazar. La apertura de la fuente era de solo un pie de ancho, pero un galón de agua fluía cada pocos minutos. Después de unas horas de caza esperábamos obtener agua fresca y fría de la fuente. A veces los perros llegaban a la fuente antes que nosotros. En el momento en que llegábamos, ellos estaban lamiendo el agua y golpeando palos, hojas y suciedad en la fuente. Quitábamos los perros, pero el agua se llenaba de babas de perro y estaba el agua turbia por los perros saltando en ella. Pero gracias a Dios era un manantial y no un charco de agua. Mientras nos sentábamos allí, el agua fresca del manantial continuaba saliendo del interior de la tierra. Después de sentarse y esperar unos minutos, toda la mugre poco a poco era lavada y sacada lejos de la fuente. La zona fangosa se aclaraba mientras que el agua pura seguía burbujeando, etc. Después de un tiempo éramos capaces de sumergir la boca en el agua y beber hasta que nuestra sed era saciada y nuestros estómagos estaban llenos. Hablar en lenguas es como el agua dulce que fluye desde dentro de la tierra y sale por la boca de la fuente. Se lleva todo lo que los perros de la vida han causado, el desorden y barro de nuestras vidas. A medida que siga orando en el lenguaje espiritual, el río de la vida seguirá fluyendo hasta que todo lo que estaba contaminando el agua pura de nuestra alma y el subconsciente de nuestra mente se haya ido. Hay gran beneficio psicológico para un cristiano que ora mucho en su lenguaje espiritual. Orar en lenguas trae dirección. Mientras estaba escribiendo este libro, las noticias en la televisión informaban de una historia sobre una niña de 11 años de edad con problemas relacionados con el autismo que había desaparecido. Nadia había estacionado su bicicleta en la acera y decidió aventurarse en un pantano boscoso que se extendía por millas a partir de la subdivisión donde ella vivía. Era un área muy boscosa y pantanosa, infestada de cocodrilos en Orlando,
Florida. Los equipos profesionales de rescate la habían buscado 4 días, pero no pudieron encontrarla. Incluso si Nadia había sobrevivido a los peligros, los rescatistas sabían que se estaban quedando sin tiempo, porque no tenía alimentos o agua potable. Un hombre llamado James, que asistía a la iglesia a la que Nadia y su familia adoraban, estaba orando en inglés para que Nadia fuera encontrada. Su carga aumentó y comenzó a orar en lenguas. Sintió la impresión de que si iba a buscar a Nadia, el Espíritu Santo lo llevaría a donde estaba. Dios escogió a la persona adecuada. James era un ex militar y un leñador experto. Se vistió adecuadamente para esta tarea, tomando agua y equipos que podía necesitar en su búsqueda. Se dirigió a la zona y comenzó a caminar en el bosque. Continuó orando en lenguas mientras caminaba y seguía las impresiones internas para ir por este camino y por este otro. Continuó hasta llegar a una pequeña isla de terreno más alto y más seco y allí encontró a Nadia. James entonces llamó para decir que él la había encontrado. El equipo de rescate no podía verlo desde el helicóptero hasta que él subió a un árbol y desenrolló un papel higiénico para que pudieran verlo. Cuando llegó el equipo de búsqueda, tuvieron que abrir un camino a través de la espesa maleza con machetes para llegar a donde estaba y sacarla. Ella se encontraba en la gran área de conservación alrededor del lago Jesup, que es considerado uno de los cuerpos de agua más infestados de cocodrilos en el centro de la Florida. Los reporteros entrevistaron a James y le preguntaron cómo encontró a Nadia, cuando los equipos profesionales de búsqueda no pudieron. Él simplemente les dijo que estaba orando en lenguas por medio del Espíritu de Dios y el Señor lo llevó derecho a ella. Ha habido muchos informes de que esto sucede en los últimos años. Una de las cosas que Jesús dijo que el Espíritu Santo haría cuando lo envió a la iglesia era que os guiaría toda la verdad. Juan 16:13. Normalmente solo pensamos en que Dios nos conduce a toda la verdad sobre la iglesia, pero también puede aplicarse a situaciones como la de Nadia. Ella habría muerto si no se encontraba dentro de los próximos días porque ya llevaba 4 días sin agua. Pero alguien se atrevió a orar, escuchar la voz de Dios y tener suficiente fe sencilla en Dios para seguir sus impresiones internas hasta que un hijo perdido de Dios fue encontrado. Hacer una dedicación. Por ahora estamos más cerca de comprender 70-80% de los beneficios conocidos de recibir y usar el don del Espíritu Santo. Nuestro lenguaje espiritual bendice y ministra nuestro cuerpo, alma y espíritu. Hablar en lenguas carga nuestro espíritu como un cargador de batería carga una batería. Hablar en lenguas produce la energía dentro de nosotros como una planta de energía hidroeléctrica. El lenguaje espiritual da fortaleza a nuestro cuerpo, inundando nuestra alma con el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Nuestra alma es bendecida con todos sus beneficios psicológicos. El don del Espíritu Santo está dispuesto a hacer mucho más para nosotros de lo que nunca le hemos dado oportunidad de hacer. Espero que a medida que usted entiende completamente los muchos beneficios recibidos por el orar en lenguas, tome cada momento que pueda para orar en su idioma espiritual. Cuando está manejando, solo en su coche, cuando está haciendo las tareas del hogar o durante cualquier trabajo o actividad donde el hablar en lenguas no sea un obstáculo para lo que está haciendo. Pueden ser alentados a estar a solas con Dios, encerrarse lejos de todas las distracciones, de modo que usted pueda recibir una descarga desde el computador de la revelación, dirección divina y estrategias de Dios. Al entrar en la cámara nupcial privada de su esposo celestial, puede expresar plenamente a través de su lenguaje espiritual de su gran amor y agradecimiento por su Señor y Salvador Jesucristo. Estamos viviendo ahora en los últimos días y el Espíritu Santo ha sido comisionado de intensificar su trabajo con los santos. Habrá más y más obras sobrenaturales del Espíritu Santo en y a través de los santos. Jesús está buscando a aquellos que oran mucho en lenguas, oyen la voz de Dios y obedecen la inspiración del Espíritu Santo en su interior. Hagan una dedicación ahora a ser más sensibles al Espíritu, orar en lenguas más que nunca, llegar a ser un cristiano espiritual, un instrumento del Espíritu Santo para glorificar a Dios, hacer las obras mayores de Jesús y demostrar el reino de Dios. Si fallas una vez o dos, no se detenga porque usted aprenderá mediante el ejercicio de su sensibilidad espiritual para reconocer la voz de Dios con precisión y tomar las acciones correctas. Es mejor ser un tonto por tratar de ser dirigido por el Espíritu y no de ser un tonto por miedo a intentarlo. Se está levantando un ejército de guerreros espirituales que serán sensibles al Espíritu, escucharán la voz de Dios y se atreverán a hacer lo imposible. 70 razones para hablar en lenguas. Continuación. Número 53. Orar en nuestras lenguas espirituales es la principal forma en que cumplimos con las amonestaciones bíblicas de orar sin cesar
y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Los cristianos pueden orar en lenguas en cualquier momento y en cualquier lugar que lo deseen. Si estamos en un lugar donde no es conveniente o prudente hablar en voz alta en lenguas, aún así podemos orar con nuestro hombre interior en lenguas sin producir un sonido audible. Cuando estoy caminando por las estepas de los aeropuertos hablo en lenguas, ya que la mayoría de la gente está hablando por teléfono celular y muchos utilizan manos libres. Yo solo hablo en lenguas como si estuviera hablando por un teléfono celular a distancia y nadie hace caso a mí. Podemos orar en lenguas mientras se conduce el automóvil, mientras hacemos las tareas del hogar o participamos en cualquier actividad que no requiera de nuestras voces. Podemos orar siempre en el Espíritu, orando en nuestros lenguajes espirituales. Efesios 6:18. Primera de Tesalonicenses 5:17. Mateo 26:41. Lucas 18:1. Lucas 21:46. Primera de Corintios 14:15. Número 54. Nuestro lenguaje espiritual es el gran intercesor en nosotros. Jesús está a la diestra del Padre haciendo intercesión por los santos y el Espíritu Santo está en nosotros haciendo intercesión. Jesús no intercede solo, sino que lo hace a través de las millones de bocas de aquellos que son miembros de su cuerpo, la Iglesia. La principal forma de que Jesús y el Espíritu Santo interceden es a través del lenguaje de oración en lenguas en el Espíritu a través de los santos. Romanos 8, 26 al 27 y versículo 34. Número 55. Cuando la Escritura dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles que no pueden ser expresados, está revelando que el Espíritu intercede por nosotros con nuestro lenguaje espiritual. Nuestro lenguaje natural no puede articular los gemidos internos de lo que el Espíritu dentro de nosotros quiere expresar. El Espíritu intercede con gemidos que no pueden ser expresados en nuestro idioma aprendido. Expresar significa pronunciar, dar rienda suelta a los órganos vocales. Se requiere un lenguaje espiritual para expresar vocalmente lo que el Espíritu en la intercesión quiere lograr. Hechos 2:4, Romanos 8:26. Número 56. La Biblia amplificada dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo y poseemos los pensamientos, sentimientos y propósitos de su corazón. Los sentimientos y propósitos de Dios están en nuestro espíritu y nuestro lenguaje espiritual ora directamente de las impresiones, motivaciones y propósitos de Dios. La mente de Cristo se origina y fluye de la mente interior de nuestro espíritu y no de nuestro entendimiento natural. Entonces la verdad y el entendimiento pueden venir a nuestra mente natural del Espíritu de Dios dentro de nosotros. En lenguaje informático se diría que la mente de Cristo está en nuestros discos duros, que es el Espíritu Santo, quien es uno con nuestro espíritu. Hablar en lenguas es el teclado que trae la información a la pantalla de nuestra mente para que los pensamientos de Cristo puedan ser vistos y entendidos. Los dedos del Espíritu de Dios están dirigiendo las teclas del teclado. Orar en nuestro idioma espiritual trae la mente de Cristo desde la profundidad del Espíritu en nosotros e ilumina nuestro entendimiento, capacitándonos para pensar y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y sus propósitos. Esta es una de las grandes obras de nuestra lengua espiritual, sobre todo cuando necesitamos sabiduría y revelación en algo con el fin de hacer la voluntad de Dios. Romanos 8:27 revela que el Espíritu Santo junto con la lengua espiritual escudriña el corazón del hombre para conocer sus deseos y necesidades. Y luego, conociendo la mente de Cristo sobre estos asuntos, Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:27, Efesios 4:23. El lenguaje espiritual es el mejor psiquiatra del creyente. Durante el movimiento carismático, varios psiquiatras y psicólogos recibieron el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ellos analizaron y evaluaron lo que el hablar en lenguas hace para cada creyente. Un psiquiatra lleno del Espíritu Santo dijo que si él podía conseguir que sus pacientes oraran en lenguas por lo menos 30 minutos al día durante 30 días, entonces no tendrían que verlo más. ¿Por qué? Porque el Espíritu ora en lenguas desde el área subconsciente del hombre. El Espíritu Santo derrama la luz de Dios en las zonas ocultas del subconsciente y entonces el lenguaje espiritual las desarraiga y las lava fuera del alma. Jesús dijo que el don del Espíritu Santo sería como un pozo,
con corrientes de ríos de agua viva. Es como un pequeño manantial de agua que se contamina, pero a medida que va fluyendo el agua desde el interior, arrastra todo lo inmundo y restablece de nuevo el manantial con corriente de agua pura. Hablar en lenguas es nuestro manantial de agua viva. Juan 7, 38 al 39. Romanos 8, 2 y versículo 13 al 16. Número 57. Según los investigadores, hay más de 600 millones de cristianos que han recibido el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Si solo 1 millón dedicara por lo menos 30 minutos al día al Espíritu Santo para orar en sus lenguas espirituales, podría empezar a cambiar el mundo. Tremendo poder sería liberado en la iglesia en todo el mundo y el reino de Dios sería demostrado en todas las naciones como un testimonio del señorío de Jesucristo. ¿Quién va a escuchar el llamado a ser un segador de la cosecha y un instrumento a través del cual el Espíritu Santo puede interceder? La mies está verdaderamente madura, pero los intercesores espirituales son muy pocos. Ezequiel 22:30, Segunda de Crónicas 16:9, Mateo 9:37 al 38, y Mateo 24:14. Número 58. Adorar a Dios en nuestras lenguas espirituales es una de las formas principales de adorar a Dios en el Espíritu. Jesús dijo: el Padre busca a los que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. El apóstol Pablo declaró que nosotros somos los que adoramos a Dios en el Espíritu. Adorar a Dios en lenguas es uno de los mayores beneficios de recibir y ejercitar el mayor don del Espíritu Santo para el creyente. Sea uno de aquellos a quienes el Padre busca. Filipenses 3:3. Juan 4:23 al 24. Número 59. El Espíritu Santo dirige nuestro lenguaje espiritual para orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Probablemente la única vez que podemos estar seguros de que estamos orando 100% en la voluntad de Dios es cuando estamos orando en lenguas. Dios siempre responde a las peticiones que se hacen en alineación con la voluntad de Dios. El Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:27. Primera de Juan 5:14 al 15. Número 60. Nuestro lenguaje espiritual es nuestro ayudador, consolador, guerrero, intercesor y fiel amigo. Tenemos que apreciar grandemente nuestro don del Espíritu, ya que nuestro lenguaje espiritual nos ayuda con todas nuestras situaciones desafiantes. Orar en lenguas nos da poder cuando somos débiles, nos consuela cuando estamos tristes por circunstancias de la vida, intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios y es un fiel amigo de quien siempre podemos depender. Cuando no sabemos cómo pedir para orar como conviene, solo podemos orar en nuestro idioma espiritual y la oración se va directamente al corazón del asunto con la sabiduría y el poder de Dios para satisfacer la necesidad. Nuestro lenguaje espiritual se levanta como un poderoso guerrero y guerrea espiritualmente en contra de nuestra oposición y enemigos. Nuestro lenguaje espiritual nos llena con el amor de Dios, el fruto del Espíritu, y nos permite manifestar los dones poderosos del Espíritu Santo. Ahora entendemos mejor por qué Jesús dijo a sus discípulos que era mejor para ellos que Él se fuera, para que el Espíritu Santo pudiera venir, ya que les traería su mayor regalo, sus propios lenguajes espirituales. Juan 16:7, Romanos 5:5, Éxodo 15:3, Hechos 9:31. Número 61. Orar en lenguas nos puede ayudar a encontrar personas y cosas. Nuestras lenguas espirituales nos guiarán, trayendo palabras de ciencia y sabiduría en nuestras mentes, o impresiones fuertes en nuestro espíritu que nos motivarán para ir y estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. No hay límite a las formas en que el orar en lenguas nos capacita para tener un conocimiento sobrenatural y hacer las cosas sobrenaturales que nos bendicen y satisfacen las necesidades de los demás. Debemos permitir que nuestras lenguas espirituales jueguen un papel importante en nuestras vidas.
El don del Espíritu Santo de hablar en lenguas es el mayor amigo, ayudante y compañero que podemos tener. El lenguaje espiritual es el regalo más grande que un cristiano podría recibir. Juan 16, 13 al 15. Efesios 3, 16 y versículo 20.